El 4 de marzo pasado estuvo en este programa y le doy la bienvenida nuevamente al abogado Gabriel Corbera. Él había demandado, él nos va a explicar bien para la gente que no escuchó esa vez, que una compañía de seguros le negara una póliza de gastos médicos a un niño con discapacidad. La compañía de seguros decía que la discapacidad pues era un factor que impedía que le pudieran dar ese seguro. Sin embargo, la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación admitió la demanda de amparo. Gabriel, explícanos muy bien cómo está el asunto y buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos. Sí, básicamente lo que resolvió la Corte hace poco más de un mes es que efectivamente la discapacidad no es una enfermedad, ¿no? Y como tal no se le puede decir a una persona que no porque tiene una discapacidad, ¿no? No es mexicano ni de primera ni de segunda, simple y sencillamente es una discapacidad, no es una enfermedad y por lo tanto tiene que ser considerado como cualquier persona y por eso tiene derecho a un seguro de gastos médicos. O sea que esto lo querían considerar básicamente como eso es lo que esto lo querían considerar como que era un enfermo y querían considerar que la discapacidad era un preexistente. Sí es, de un principio, y no nada más esta aseguradora, todas las aseguradoras siempre han manejado que la discapacidad, en este caso, que es un caso personal, es un tema de mi hijo que tiene síndrome de Down, el síndrome de Down lo equiparaban a una enfermedad, ¿no? Y la respuesta que tuve es, tu hijo tiene síndrome de Down y no lo puedo asegurar porque tiene esta condición, porque está enfermo. No, nunca quisieron entender que es una discapacidad, que no es una enfermedad y que la ley lo protegía en su momento, ¿no? Si no mal recuerdo, la vez que hablamos en principios de marzo, tú dijiste que en muchos países no ocurre esto, que esto es muy de México y de otros países de empresas de seguros que abusan del público. Sí, normalmente lo que llega aquí a México 5 o 6 años antes ya lo vieron en otras partes del mundo, ¿no? Y en otras partes del mundo ya está muy claro que la discapacidad y la enfermedad son dos cosas totalmente diferentes, que no tiene que ver una cosa con otra, que puede haber personas que tengan discapacidad y una enfermedad y viceversa, claro. Eso es totalmente, ¿no? Pero una cosa no es condición de la otra, ¿no? Ahora, lo que hace la Corte es que admite la demanda de amparo en contra de la negativa de que esta compañía de seguro expida la póliza de seguro de gastos médicos mayores. ¿Qué significa admitir la demanda de amparo? Lo que sucedió en un principio es que yo presenté una demanda de amparo argumentando que para efectos del juicio de amparo la aseguradora podía verse como una autoridad. El juez de distrito me dijo, no, ¿qué crees? Esto está reservado para el Estado. Se fue a la Corte después de luchar mucho, etcétera, se va a la Corte y la Corte determina que efectivamente para efectos del juicio de amparo puede ser considerada la aseguradora como una autoridad siempre y cuando se hayan violado algún derecho humano. Es decir, si el motivo del rechazo es la discapacidad, efectivamente se viola un derecho humano, ¿no? Si el motivo del rechazo es una enfermedad como cualquier persona, entonces pues no hay ninguna violación de ningún derecho humano, ¿no? ¿Por qué? Porque se le está rechazando conforme se le rechazaría a cualquier persona, porque significaría que tiene una enfermedad, que no también es el caso. También es un rechazo al derecho humano a la salud, que las empresas rechacen asegurarte porque tienes una condición preexistente. En muchos países se ha legislado para que eso desaparezca, porque no puede ser que porque te enfermaste de algo, la compañía de seguro te niegue la mínima oportunidad de ejercer tu derecho a la salud, porque es lo que hacen, es lo que están haciendo. Sí, así es. Entonces, ¿ahora qué sucede? Al admitir la demanda de amparo, ¿la aseguradora ya queda obligada a expedir el seguro de gastos médicos mayores o no? Todavía no. Lo que sí es que la Corte le pidió al juzgado de distrito, hoy revisa si hay una violación constitucional. Es decir, si aquí a este niño en particular se le violaron sus derechos, ¿por qué? Porque el rechazo es por motivo de una discapacidad. Entonces, ahorita el juez de distrito va a revisar si efectivamente, va a revisar por qué fue que se le rechazó el seguro. Si fue por una condición de enfermedad o por una discapacidad. Pero no había, en caso de que haya sido por su discapacidad, este caso no había estado ya en el escritorio del juez de distrito. Así es, y decidió no tomarlo, y a raíz de eso se presentó una queja o un recurso para revisar esto, y la Corte decidió traerlo.
¿Por qué? Porque se trataba de un niño con discapacidad, porque era un tema novedoso, etcétera, ¿no? Y la Corte resuelve esto. ¿Y cuánto tiempo lleva el juez dándole la segunda ojeada, algo que primero rechazó? ¿Y cuánto más va a tardar en estarlo revisando? Va a tardar, yo le calculo que todavía tarde como unos 6, 8 meses. ¿Pero por qué? A ver, es lo que no entiendo. ¿Por qué? Porque apenas ahorita la Corte está en una etapa de engrose el asunto, ¿no? Engrose es decir, ahorita digamos que están redactando la resolución final, y después de eso tiene que pasar por todos los ministros de la Corte, y todos tienen que estar de a su ok, digámoslo así, en que lo que se redactó es lo que ellos quisieron. Y como el tema de pandemia, pues está un poco más dentro del tema, ¿no? Pero a ver, la resolución, la ponente de la resolución que favoreció a la gente con discapacidad fue la ministra Margarita Ríos Farjat. Es correcto. Esto se dio a conocer el 12 de marzo. Correcto. O sea, ya pasó un mes con 3 días. ¿Cuánto más? Pregunto. Más o menos, esa parte yo le calculo como unas 3 semanas. Entonces, vamos a suponer que se acaba mayo y se la regresan a este juez. ¿Cuánto se tiene que tardar el juez, caray? Porque hay una cosa, la Constitución dice que tenemos derecho a juicios rápidos y expeditos. Así es, pues es complicado, pero también hay muchos problemas en el país. Entonces... Sí, ya sé que es complicado, pero oye, si clamas derecho y tienes derecho a justicia rápida y expedita, hasta parece que lo estás defendiendo, mi querido Gabriel. Claro, no es defenderlos, pero también yo creo que también hacen lo que pueden, ¿no? Con el presupuesto a lo mejor limitado que tienen y con la carga de trabajo que tienen, y bueno, pues no hay más que hacer más que esperar. O sea, que me encantaría que fuera más rápido. Regresamos siempre a que el Poder Judicial, los tribunales no tienen presupuesto, no tienen personal, el Congreso nunca se los ha dado y trabajan en condiciones que no nos pueden dar nuestra justicia pronta y expedita. Así es. Bien. Así es. Entonces, esto va a tardar 8 meses. Más o menos. Bien, si el juez que tiene el caso y que se va a tardar 8 meses, 7, 6, determina que hay que... ¿Qué tiene que determinar luego de que ya le regresó todo? Lo que va a estudiar es si el motivo del rechazo es por la discapacidad, es decir, si el motivo del rechazo es porque mi hijo tiene síndrome de Down o si es por otra razón. En caso de que sea por su discapacidad, seguramente, si así lo cree pertinente, se me concederá en este caso la razón. A ver, la compañía de seguros la negó, y me imagino que por escrito, diciendo que era por discapacidad. Diciendo que el síndrome de Down era una discapacidad. Manejó una cosa, dice padecimientos sistémicos, pero un padecimiento sistémico es algo que uno tiene en todo el cuerpo. Y lo único que mi hijo tiene en todo el cuerpo es el síndrome de Down, que es un cromosoma extra, ¿no? Que tiene uno en todo su cuerpo. Entonces, pues es súper evidente que fue por esa razón. Digo, hay que tener mucha paciencia en este país, porque en 3 semanas hicieron el juicio del policía que mató con la rodilla arriba del cuello a un ciudadano negro en Minneapolis, Minnesota. En 3 semanas. Así es. De aquí llevamos ¿cuántos meses en tu lío, mi querido Gabriel? Pues entre una y otra cosa llevamos como para 1 año y medio más o menos. O sea, que en ese 1 año y medio, si tu hijo le llegara una enfermedad de verdad, el golpe sería a tu cartera porque no habría seguro. Correcto. No tienen vergüenza, y no tienen vergüenza los legisladores que no le dan recursos al Poder Judicial, y el Poder Judicial no tiene vergüenza porque nunca pelea los recursos para después usar como pretexto: el Congreso no me da dinero y por eso estoy como estoy. Pues sí, algo de eso. No, algo de eso, pero rescatando todo esto, creo que es muy importante la resolución que dio, porque empareja un poco las cosas, ¿no? En donde no puedes tú decir a una persona que tiene una discapacidad que no. Eso creo que es maravilloso, y creo que fue una sentencia que puede ser un parteaguas en México para el tema de la discapacidad. Ahora, la sentencia, si ya sale definitivamente que la compañía de seguros no puede inscribir a tu hijo por razones de síndrome de Down, ¿eso nomás te va a proteger a ti o se hace extensivo a toda la gente que tiene síndrome de Down? Así es, esto es para todos, ¿no? Y no solo síndrome de Down, cualquier discapacidad,
¿no? Una persona que está en silla de ruedas y que le digan, oye, no, porque estás en silla de ruedas, acontece lo mismo. Si una persona tiene autismo, acontece lo mismo. Cualquier discapacidad. La realidad es que la ley es una ley para una personas con discapacidad y habla absolutamente para todos. En este caso en particular se señaló, pero puede funcionar para todos. O sea que ya nadie más va a tener que presentar una demanda, una denuncia para que también a él le toque esta disposición, esta resolución positiva. En estricto sentido, ni siquiera yo lo tendría que haber hecho, porque hay una ley que lo norma, pero pues al parecer no quisieron verla, ¿no? Bien. Y bueno, pues por eso fue que caminamos en este andar, ¿no? Y yo espero que después de esta resolución se pongan un poco más serias las compañías. Gabriel Corbera, seguiremos hablando. Felicidades por este logro. Seguiremos hablando. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.